8 de la mañana con 11 minutos e inmediatamente saludamos a nuestro siguiente invitado, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de nuestra Casa de Estudios, e investigador de Biodemos, Salvador Millaleo. Profesor, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes, ¿me escuchan bien? Buen día, profesor, sí, lo escuchamos perfecto. Okay. ¿Usted nos escucha bien a nosotros, cierto? Sí, muy bien. Profesor, hay varios temas que tenemos que abordar hoy día que son relevantes, como por ejemplo la consulta indígena, también los nuevos antecedentes respecto al caso de Julia Chuñil. Empecemos por la suspensión de la consulta indígena, que fue una decisión que tomó el gobierno a raíz de recomendaciones o más bien de una solicitud de uno de los grupos involucrados, que además se suma a bastantes peticiones que se dieron durante las últimas semanas, entre ellas la que hizo la exconvencional Elisa Loncón. ¿Cómo ve esta decisión? La verdad que era un hecho inevitable, digamos, más que por peticiones, la realidad misma de cómo se estaba ejecutando la conducta, el rechazo de las comunidades. Alguien me dijo que más o menos un 70% de las localidades donde había comenzado la consulta se había mostrado reacciones de rechazo de parte de las comunidades. Entonces era un tanto inevitable que esto ocurriera. Tarde o temprano iban a tener que tomar una decisión de este tipo. ¿Y por qué, o más bien, cómo ve la decisión de que se haya detenido, pero el gobierno plantea que se podría retomar porque en este espacio se están tomando tiempo para poder revincularse? Así es como lo plantean. Sí, eso ha sido lo que ha dicho el gobierno. La verdad, por la índole del rechazo, por los sentimientos que se han volcado en el proceso de consulta, yo veo poco probable que esto se pueda retomar. Porque en principio, o sea, hay una cosa clara, que ya estamos dentro de un periodo electoral, que esto no va a terminar hasta diciembre, y luego van a quedar escasos meses en el verano, donde poco probable que, digamos, la actitud de las comunidades cambie. Entonces, creo que es un deseo más del gobierno, es algo que uno puede decir que es posible que ocurra. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, Claudio le saluda por acá. Buenos días. ¿En qué pie queda este proceso con toda esta situación? Porque hay quienes ven con preocupación que esto se dilate, tomando en cuenta que dependiendo de quién, por ejemplo, quede a cargo de la administración del país a partir de marzo del próximo año, esto se pueda meter en una suerte de congeladora, en un refrigerador, y de esta forma este proceso que aparecía como una suerte de oportunidad que no se había dado anteriormente, dado la participación de representantes de diversas tendencias, de diversas visiones, no se pueda aprovechar. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, de partida esto ya era bastante claro desde que comenzó el proceso, de que esto no iba a terminarse dentro de este periodo de gobierno. El mismo gobierno señaló, digamos, que la consulta iba a terminar en marzo, y por ello cualquier resultado de la consulta iba a tener que ser considerado por el próximo gobierno. Entonces, ahora esto cae en una incertidumbre mayor todavía, porque la consulta no va a alcanzar a terminarse, si es que se termina, si es que no, la suspensión no se transforma en definitiva, de todas maneras dentro del próximo gobierno. Entonces, es bastante claro que este es un proceso que no va a poder tener un resultado cierto dentro de esta administración, y que por lo tanto depende completamente de la administración entrante, qué va a pasar con todo este proyecto, con la recomendación de la comisión, digamos, con las derivaciones, en fin, no es algo que este gobierno puede decidir. Profesor, le vamos a pedir cambiar la vía por la cual lo estamos llamando para poder mejorar la calidad del sonido para seguir con la entrevista, si es que no le molesta. Sí, lo vamos a llamar por teléfono al tiro, profesora, y Tania se va a comunicar con usted, porque si bien lo escuchamos, no lo escuchamos 100% bien. Eso, y queremos poder escucharlo que se escuche bien, de la mejor manera. Así que vamos a retomar el contacto con el profesor Millaleo, con quien estamos conversando respecto de esta noticia que ya conocimos hace algunos días, la suspensión de la consulta indígena a propósito de esta proceso, ¿no?, que continúa en torno a las conclusiones de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que funcionó por un tiempo bastante
prolongado, podríamos decir, ahí en la zona sur de nuestro país, y que, como comentábamos, la situación queda ahí en un manto de dudas, en una incertidumbre respecto de cómo se va a poder conducir el proceso, porque sabemos que dentro de las candidaturas presidenciales hay algunas posturas que no son favorables a la realización de esta instancia, como por ejemplo la del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Sí, tenemos ya en línea al profesor Millaleo. Profesor, yo quería preguntarle, en línea con lo que planteaba anteriormente, sobre las críticas que venían de parte de las comunidades a este proceso. La comisión fue criticada por no considerar ampliamente a las comunidades, por también la problemática de los terrenos, que es central. Ahí existieron críticas, por ejemplo, por no responder a este tema de las tierras con perspectiva del valor ancestral que tienen, ¿no? Ese también es un tema central, más allá de si después se sigue con este tema, de si el próximo gobierno lo retoma o no. Las comunidades no estaban contentas, o hay comunidades que no estaban contentas con cómo se estaba abordando específicamente, por ejemplo, el tema de las tierras. ¿Cómo ve estas críticas? ¿Profesor, me escucha? Sí, ¿me escuchan ustedes? Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Aló? Sí, lo Ya. escuchamos, profesor. Que la Comisión de Paz y Entendimiento puso un esfuerzo muy grande por obtener un consenso de las élites políticas, cosa que no logró, digamos, al menos plenamente, y descuidó mucho el trabajo con las comunidades indígenas. Los resultados de la comisión efectivamente plantean más inseguridades que benefician la percepción de las comunidades indígenas, porque por un lado se flexibiliza la protección de las tierras indígenas, por otro, claro, se ofrecía una compra de tierras masiva, sí, pero sin una claridad de cómo efectivamente esto se iba a financiar, cómo se iba a sostener en el tiempo. Entonces se comienza una consulta sin una certidumbre de qué es lo que se pierde, o sea, de lo que se puede ganar, y con bastantes temores de lo que se puede perder. Entonces, claro, los estándares de protección de tierra, todo eso se flexibiliza. No hay una visión integral desde una perspectiva de derechos humanos, de la protección de las tierras indígenas, la posibilidad de restitución, y eso hace que las comunidades piensen que más bien esta consulta es una continuación, digamos, de esta consulta de 2018 que hizo el gobierno de Piñera respecto a la ley indígena, y que también se rechazó y se tuvo que suspender también. Uh-huh. Profesor, a su juicio, ¿qué impide que se avance en esa dirección, de llegar a esa, por así decirlo, posición ideal en la cual este proceso pudiese conducirse de una manera en que efectivamente sea bien recibida por parte de las comunidades? Yo creo que, bueno, todo esto es un fenómeno muy difícil, no hay una forma simple de solucionar esto, pero creo que la comisión demoró mucho tiempo. Aquí el tiempo es clave. Por una parte, ser rápido cuando hay que ser rápido y lento cuando hay que ser lento. La comisión, digamos, partió tarde, dio sus informes tarde, y ha querido hacer una consulta rápida cuando tuvo que hacer un diálogo muy amplio. Faltó una participación indígena más relevante. Los miembros de la comisión, que eran mapuches, estaban más vinculados a las élites políticas que al territorio. Entonces faltó desde los territorios canalizar las visiones del pueblo mapuche, y esto es algo que determinó que la consulta en definitiva sufriera este rechazo tan importante, y que digamos, para lo cual el gobierno estaba tan poco preparado. Da la impresión, profesor, que este tipo de cosas queda como en buenas intenciones, ¿no? Porque el gobierno plantea que quiere continuar, como comentábamos al comienzo de la entrevista, con la consulta después de este trabajo que duró meses, que además se planteó como un trabajo con acuerdo transversal, comillas, pero probablemente no quede en nada, o esa es la sensación que da, ¿no? Bueno, sí, es una experiencia que, bueno, yo creo que difícilmente se va a poder continuar con este proceso, y en este sentido se va sumando a las frustraciones de las políticas que han tomado los diversos gobiernos para tratar de abordar este tema. En particular, la Comisión de Paz y Entendimiento
se está convirtiendo de alguna manera en esta pesadilla, digamos, en este mal sueño, que en el sentido de que otra comisión más, como la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, o la Comisión Vargas, que se hace con la mejor de las intenciones, pero que se está quedando sin resultados. Entonces, eso es un temor que se tenía, pero que se está materializando de alguna manera. Estamos conversando con el profesor Salvador Millaleo de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, investigador también de Biodemos, respecto de la suspensión de la consulta indígena en torno al proceso que continúa luego de la entrega de conclusiones por parte de la Comisión por la Paz y el Entendimiento que funcionó ahí en la zona sur de nuestro país. Pero también queríamos abordar otro tema con usted, profesor, que dice relación con estos antecedentes, ¿no?, que se han conocido por parte de la defensa de la familia de Julia Chuñil respecto de qué es lo que ha pasado con esta investigación en torno a su desaparición, que ya, por cierto, cumple más de un año y que no ha tenido avances importantes o que por lo menos satisfagan las distintas preguntas y demandas que han planteado la propia familia. Ayer hubo bastante revuelo por esta revelación de este audio, ¿no?, que involucraría a un sujeto de interés que entregaría antecedentes supuestamente respecto de qué es lo que pasó con esta dirigenta. Pero desde el Ministerio Público insisten en que no hay todavía los antecedentes, o que por lo menos a partir de estos datos o de esta revelación no se pueden sacar conclusiones apresuradas ni definitivas respecto de qué fue lo que pasó con Julia Chuñil. Más allá de este caso específico, profesor, ¿qué podríamos decir respecto de cómo se ha llevado este proceso? Porque efectivamente da la sensación de que ha sido muy lento la investigación que ha llevado a cabo la Fiscalía respecto de este tema. Bueno, hay que tener en cuenta que Chile tiene un compromiso internacional a través, sobre todo, del convenio Escazú, de protección a los defensores ambientales. Este es un caso completamente dentro de ese ámbito por la labor que estaba haciendo Julia Chuñil en defensa de su territorio, y donde se esperaría que, frente a una situación donde no tenemos certeza del destino de Julia Chuñil, se tomaran todas las medidas para hacer una investigación rápida para esclarecer el acontecimiento. De hecho, la Corte Interamericana determinó medidas precautorias, pidiéndole a Chile un rápido desarrollo de las investigaciones. Entonces, lo que uno ve en cambio es que en el Ministerio Público hay una especie de desorden, porque están estos antecedentes que se revelaron ayer por parte de la representación de la familia Chuñil, y por otra parte sabíamos que en el último tiempo la Fiscalía estaba siguiendo una línea de investigación en contra más bien de la familia, o sea que estaba indagando a la misma familia, acusándolos de que ellos podrían ser los mismos responsables de la desaparición de Julia Chuñil. Entonces, yo creo que lo que uno ve, lo que está pasando en la región, es que hay un desorden en el Ministerio Público que está impidiendo avanzar en esto. Tienen antecedentes a su lado, pero están siguiendo otra línea de investigación. Entonces, ojalá que el fiscal nacional Valencia pueda poner orden en esta situación, porque no se está cumpliendo lo que pidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justamente, profesor, ahora que menciona al fiscal nacional Ángel Valencia, él respondió ayer a este tema, dijo que había una interpretación parcial de los supuestos antecedentes, también que se iban a indagar las filtraciones, pero no responde o no se refiere más bien al fondo del tema, que es lo que menciona usted justamente, que es la diligencia o no diligencia que se ha tenido respecto a esta investigación, que tiene que ver justamente con que Julia Chuñil lleva casi 11 meses desaparecida y todavía no se tiene información de su paradero, con además pruebas contundentes o pruebas al menos graves a la vista, ¿no? O sea, como decía, parece que el Ministerio Público está distraído en una línea de investigación que va por otro lado, y que frente a estos antecedentes no se explica por qué no hay una línea de investigación en este lado, en lo que señalan los antecedentes que se revelaron ayer. Entonces,
digamos, por eso, digamos, parece que la investigación, o sea, si bien uno podría decir que Fiscalía no ha hecho nada, pero que va en una dirección muy distinta a lo que los antecedentes revelados parecieran aconsejar. Entonces, creo que es una situación de, más bien, no diría de falta de acción, sino una acción que se está distrayendo y que es importante que el fiscal nacional le dé atención a esto, porque hay grandes temores en esa región, es la misma región donde ocurre lo de Macarena Valdés, que es una situación que no terminó en nada, digamos, y que por lo tanto despierta grandes sospechas, digamos, desconfianza de parte de las comunidades en la labor de investigación del Ministerio Público. Así que es importante que el Ministerio Público pueda responder, digamos, claramente un antecedente puede no ser decisivo, sino que hay que manejar todo el conjunto de evidencias, pero claro, la acción de la Fiscalía parece ir en otra dirección de lo que podría estar, digamos, acelerar la investigación. Entonces, ojalá esto se pueda ordenar. A lo mejor Fiscalía tiene otros antecedentes, pero lo importante creo que es que se ordene y que pueda explicar esta situación. Hay una situación de conflicto con la familia. Esto creo que es algo que debería tratarse con especial consideración, y espero que el fiscal Valencia tenga la atención por este caso que merece. Profesor, efectivamente pareciera ser que hay una suerte de desorden al interior del Ministerio Público respecto de cómo se llevan este tipo de causas, pero hay también sesgos, porque hay efectivamente quienes creen que si la víctima fuese de otro territorio, el trato no sería como el que se ha dado hasta ahora. Bueno, esto en definitiva, los sesgos es algo que acompaña todo el sistema penal, digamos. Sabemos de quiénes son los que pueden ser más investigados que otros, vemos los casos de delito cuello blanco que se llaman, o de corrupción económica que tienen sanciones menores, donde hay una amplia diferencia con los imputados. Entonces, los sesgos es algo que uno puede apreciar en este sistema penal, y creo que es importante que las máximas autoridades hagan todo lo necesario por ir abordando estos sesgos, por generar más diligencia y mayor ímpetu de investigaciones de personas de menos recursos, personas de grupos que han estado más marginalizados y que han sido víctimas, y que por eso mismo, digamos, están más expuestos a la violencia social, a sufrir delitos que otros. Pero claro, esto requiere una acción decidida y coordinada de parte de las máximas autoridades para ir abordando y dejando de lado estos sesgos. ¿Y qué se hace, profesor, en ese caso de parte de todo el resto de la sociedad, más allá de las autoridades, pensando en que hasta ahora las autoridades no han actuado con la diligencia suficiente? Yo creo que las autoridades están, digamos, es notorio, digamos, que el tema indígena ha salido de la esfera pública, que se han expandido muchos estereotipos, o que permanecen muchos estereotipos respecto al tema indígena, y que frente a eso la autoridad, en lugar de tratar de, precisamente porque eso existe, tener una actuación mucho más sólida, en lugar de eso, digamos, tiene otras prioridades. Entonces eso ayuda, digamos, a que estos sesgos y estos estereotipos se mantengan. Lo que las autoridades deberían hacer, más bien, antes de que de alguna manera verse abrumados por estos estereotipos, es tratar precisamente de ser mucho más consistentes en sus acciones para lograr disipar o ayudar a contribuir a que se disipen estos estereotipos. Profesor Salvador Villaleo, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias a usted. Gracias, profesor. 8 de la mañana con 30 minutos. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radioanálisis, pero siga nuestra sintonía. Ya se va a sumar a esta transmisión Montserrat Rolano para encabezar el panel de conversación que tenemos todos los días. Y Connie, nosotros nos reencontramos ya mañana Antes viernes. de irnos, sí, yo quería invitar a nuestros auditores y auditoras a visitar radio.chile.cl, porque nosotros en estos casi 11 meses en los que ha estado desaparecida Julia Achuñil hemos hecho un seguimiento no solamente al proceso de desaparición, sino que también a lo que ha denunciado su familia y su defensa. Así que visite radio.chile.cl para ver toda la información respecto al caso de Julia Achuñil. Ahora sí, nos reencontramos mañana, Claudio.
Vamos y volvemos.